A ver, empecemos. La primera pregunta, voy a copiar aquí la proposición categórica. Ya voy a copiar. Cada uno no es un tonto. Ahí está. Primero reconocemos que hay una sola clase que viene a ser tonto. Esta es la única clase que hay. No hay otra clase. Si es la única clase sería T de tonto. Siempre se va a tomar la primera letra de forma mayúscula. ¿Ya? Luego el coautor viene a ser cada uno. La palabra cada uno es el para todo, pero esto es un universo afirmativo, ¿verdad? Abres un paréntesis, luego viene una negación que está antes del verbo, ¿verdad? En este caso, esta negación, como estamos hablando del universal, y antes del verbo hay una negación y hay una sola clase, yo te dije que esa negación no salía. ¿Cuándo sale? Cuando hay dos clases. Entonces quiere decir que esta negación que está aquí le pertenece a esta única clase. Entonces sería negado de T y se cierra paréntesis. Cuando hay una sola clase, este verbo no se puede colocar aquí su símbolo. No vas a colocar así, no. Simplemente ese verbo existe para leer la expresión, ¿verdad? Muy bien, entonces esta es la formalización, ¿ya? Pero aquí dice el equivalente, ¿verdad? Entonces quiere decir que esto está escrito de otra manera, ¿ya? Por ejemplo, la primera forma es que para que esto siga siendo el universo, yo puedo escribirlo como el negador del existencial y sigue siendo el universo. Ahora, dentro del paréntesis está negado T, pero como hay un negador externo, que es este, o sea, este quiere decir que no es solamente negador para la primera parte, no, este negador ya es negador para toda la formalización. ¿Ya? No es necesario que se le ponga un corchete, no, en este tema no, lo puedo colocar así, lo único que yo debo saber que es un negador externo, por lo tanto cambia cada uno de los elementos que hay a continuación de él. En este caso, como T está negado y ya tengo una negación, a este T lo puedo colocar como positivo, ¿verdad? Muy bien, esa sería la primera. Si la buscamos, justamente está aquí, en la número 1, ¿verdad? Ahora, la siguiente sería colocándole doble negación al universo, así ve, ¿verdad? Por la ley de la involución se cancelan y me sigue quedando universo. Y acá bajaría lo mismo. Y sigue siendo lo mismo. Está escrito de otra forma, pero al simplificar las dos negaciones, me queda lo mismo. Y ese es acá. De otra forma, ya no hay, ¿verdad? Ya no hay. Por ejemplo, la tercera no puede ser porque hay un negador y este negador cambia el universo y lo convierte en existencial y ya no sería lo que yo me dieron para formalizar. Y el de acá dice existencial y estoy hablando con universos. Entonces son ciertas la 1 y la 2. Nosotros primero tenemos que formalizar las premisas de acuerdo a su forma cuantificacional. La primera dice todos los, si yo digo todos los, estoy hablando del universo, ¿verdad? Luego viene la primera clase que es perros, sería P de perros, ¿verdad? Viene el verbo, como estamos hablando del universo, el verbo es son, entonces sería un implica, A de animales, ¿verdad? Listo. Número 2 dice Lassie es un perro. En este caso, cuando tenemos una oración de esta forma, la tenemos que llevar a su forma de lógica de predicados. ¿Qué quiere decir? Que yo reconozco el sujeto que es Lassie y reconozco el predicado que es perro. En este caso, para formalizar esto, voy primero a tomar el predicado que sería perros y lo voy a colocar con P mayúscula y aquí en vez de colocar X le voy a poner L de Lassie, ¿ya? Si le colocamos la L de Lassie pero de forma minúscula como su índice, así ve. Y aquí dice Lassie es un perro,
Así se formaliza, chicos. Si fuera aquí, no sé, Teresa es doctora, sería primero la D de doctora y abajo sería de Teresa, pero con minúscula. Una vez que ya están formalizadas las premisas, entonces yo siempre voy a partir de la premisa donde hay una sola oración, que sería la 2. Ahora, a la número 1, ¿verdad? Yo le voy a colocar el valor de X, que viene a ser L, para que se parezcan, porque así no se parecen, ¿ve? Aquí es P de X y aquí es P de L. Entonces la primera premisa sería, para todo, en este caso, L, ¿verdad? ¿De quién? De P de quién, de L, implica quién, A de L, ¿verdad? Y la número 2 sería P de L. En este caso, vamos a trabajar con estas dos premisas, ¿verdad? La primera premisa sería gratuita. Entonces, una vez que ya hemos llevado que estos sujetos y predicados, sujeto y predicado tenga la misma forma común, la misma parte en común, ahora a la premisa 1 le voy a quitar este universo. Y me voy a quedar simplemente con P de L implica A de L, ¿verdad? Y la número 2 sería P de L. De tal forma que vamos a poder aplicar inferencias, ¿verdad? En este caso, si aplicamos inferencias, esta parte se repite, se le aplica el MPP. Si se le aplica el MPP, me queda la conclusión. ¿Quién es la conclusión? A de L, ¿verdad? En este caso, la respuesta va a venir a través de textos. ¿Qué significa ADL? ADL significa el A es el, ¿cómo se llama? El predicado y el L es el sujeto. Entonces sería la sí, ¿verdad? Sería la sí es un, ¿quién era A? Animal. Esa sería la respuesta, chicos. Antes de analizar en la pregunta 3 lo que está al inicio, tengo que reconocer cómo es que va a quedar la proposición categórica. Por eso que yo voy a partir aquí colocando la proposición categórica. Algún S no es P, ¿verdad? Muy bien. Te dije que cuando íbamos a usar Boecio, ¿cómo me doy cuenta que es Boecio? Porque dice la subalternante, la contraria, la contradictoria, la subcontraria. Estas palabritas me hablan de un cuadrito de Boecio, ¿ya? Entonces te dije que cuando usábamos Boecio, esta proposición categórica se llevaba a forma típica, o sea, las vocales. Entonces vamos viendo, a ver, sujeto y predicado están positivos. Pongo sujeto y pongo predicado. Ahora, el coautor es algunos y el coautor es un particular. Pero para ver qué vocal va ahí, qué vocal va aquí, si es la I y la O, tengo que mirar al verbo. ¿Y cómo está el verbo? Negado. Si el verbo está negado y este es un particular, entonces este sería un particular negativo. Por lo tanto, la vocal que va aquí es una O. Es una O. Entonces, mi proposición categórica quedaría de esta forma. Listo. Ahora voy a copiar lo que me piden encontrar. Pero muy cierto algo, jóvenes, que cuando me pidan hallar la subalternante, la contraria, la contradictoria, la subcontraria y siguen más, siempre vamos a empezar de atrás hacia adelante. O sea, no voy a copiar primero la subalterna, no, sino primero le voy a hallar la subcontraria. Le voy a hallar la subcontraria. Luego de hallarle la subcontraria, voy a hallar la contradictoria. La contradictoria, luego le voy a hallar la contraria, luego le voy a hallar la subalternante, la subalterna, de esa forma, ¿ya? Siempre de atrás hacia adelante. Vamos a aplicarle Boecio. Para aplicarle Boecio, yo voy a colocar aquí el cuadrito de Boecio, que es de la siguiente manera. Vamos a ver si lo puedo colocar un poquito más acá. El cuadrito de Boecio sería de esta forma. Arriba van los universos y abajo van los particulares. De esta forma, así, A, E y O. Voy a partir de la premisa, teniendo en cuenta su vocal. En este caso fue la vocal O.
¿verdad? Entonces voy a partir aquí. Es como que si estuviera aquí en un punto de inicio. Voy a salir aquí y me voy a dirigir a la subcontraria. En este caso, si yo estoy aquí, solamente existe la subcontraria de la I a la O y de la O a la I y de la I a la O, nada más. O sea, si estoy aquí, puedo avanzar hacia la I. Entonces me quedaría una S y P. Solamente lo que va a cambiar va a ser la vocal. Ahora estoy aquí, llegué hasta este punto y me piden la contradictoria. La contradictoria de la I siempre se va a ir a la E, ¿ya? O de la E voy a la I, ¿ya? Luego la vocal que me quedó fue la E. Ahora la contraria. Las únicas que tienen contraria es la A con la E y la E con la A. O sea, si estoy en la E, me voy a ir hacia la A. Si estuviera en la A, me voy hacia la E, nada más. Entonces sería una S a P. Luego me dicen la subalterna. La subalterna de la A solamente puede bajar a la I, pero de la I yo no puedo subir y decir que voy a aplicar la subalterna. No, solamente bajo a la I. Para subir a la A lleva otro nombre, se llama subalternante. Si es la subalterna baja a la I, entonces me quedaría una S y P. Listo, ya no tengo más que usar, entonces mi conclusión sería una S y P. Ahora, la respuesta para este ejercicio viene en forma literal. ¿Qué quiere decir? Que la respuesta sería, si es una I, sería un particular afirmativo, sería en este caso algún S es P. Esta sería la respuesta. A ver, la pregunta 4 dice formalizar según la lógica de predicados. Mira, lo mismo que hicimos cuando formalizamos de que Lassie era perro, igualito vamos a formalizar aquí. Entonces, pero en este caso dice, si Javier es aseado, si Javier está aseado, está presente. Entonces dice, si Javier es aseado, dice, coma, está presentable. Ahí está. Entonces vamos, a ver, primero el sujeto es Javier. Aseado, un predicado, y este también sería otro predicado, ¿verdad? Ya. En este caso, si decimos que si Javier es aseado, está presente, hay un antecedente y hay un consecuente, entonces el conector de enlace va a ser el implica. Como estamos hablando de que hay dos predicados y primero se toman los predicados, entonces sería aseado y sería presentable, ¿verdad? Como estamos hablando de un solo sujeto y el sujeto se coloca como su índice en los predicados, sería su J y sería su J. Y esta sería la respuesta. Esa sería la respuesta. Vamos con la pregunta número 5. A ver, ¿qué dice la pregunta 5? Dice, en forma alguna, todas las ciudades son de clima frío, de clima no frío, ¿verdad? Entonces vamos a formalizar. Voy a colocar aquí que sería en forma alguna, dice todas las ciudades son de clima no frío. Listo. Vamos a formalizarlo, porque dicho formalizar, en este caso hay que tener en cuenta lo siguiente. Dice en forma alguna, la palabra en forma alguna es una negación externa, ¿ya? Recuerden bien, en forma alguna es una negación externa. Luego viene cuanto que dice todas las es el universo positivo, ya. Luego viene el sujeto, ¿verdad? Que sería ciudades, tomamos la C de ciudades. Viene el verbo, como está positivo, estamos hablando de un universo, sería un implica. Dice de climas no fríos.
¿verdad? En este caso podemos tomar la C de climas o la F de fríos. En este caso hemos tomado la F de frío, pero está negado, mírame. Por lo tanto, aquí sí hay una negación. ¿De qué? De F de X. Listo. Y esto que está aquí sería mi respuesta. Pasamos a la pregunta número 6 aquí nada más. ¿Qué dice la pregunta 6? Dice, el equivalente de MH es. En este caso, el equivalente es un MAH, ¿verdad? Entonces, en este caso, si nosotros queremos hallar el equivalente, pues lo podemos, primero escribirlo por su forma cuantificacional. Si es una A, sería para todo X, M de X implica AH de X, ¿verdad? De esta forma. Luego puedo aplicar definición del implica, que sería negamos el primero, o el segundo queda igual, también se aplica eso aquí. Y ahora, esto que está aquí, podemos de repente conjugarlo, o sea, cambiarlo. Quiero que el H esté acá y quiero que el negado de M esté acá. Y luego dices, lo quiero llevar de nuevo un implica. Ah, ya, ¿recuerdan cuando veíamos en inferencias, ¿verdad? Veíamos que esto se podía escribir como un implica. Si lo queremos escribir como un implica, a esto hay que darle la forma, pues. Para que se implica tiene que estar negado. Sería negado de H, implica a negado de M. Si le aplico definición, me queda lo mismo, ¿verdad? Y ahora, esto que está aquí, yo lo puedo llevar a una A, ¿verdad? Porque tiene el implica, tiene el universo. Pero también puede ser una E, porque está negado el predicado. En este caso, si yo lo llevo a que esto sea una A, me quedaría A, pero el sujeto y el predicado, ¿cómo van a quedar? Negados. Y esta sería mi respuesta. Esta sería mi respuesta. En la pregunta 7, dice el equivalente de es. En este caso, vamos a copiar aquí esta forma típica porque está con una vocal, que es la E. Esta negación que está aquí solamente cambia a la vocal. Cuando tenemos vocal, solamente la negación cambia a la vocal. En este caso, la negación de la E es la I y me quedaría lo demás igualito. La respuesta puede quedar ahí, ¿verdad? Pero también lo puedo llevar como cuantificador. En este caso, si es una I, sería un existencial. Sería negado de M de X y, porque es un existencial, G de X, ¿verdad? Pero también se puede aplicar la conmutatividad aquí y puedo poner primero G de X, ¿verdad? G de X, y luego puedo poner A negado de M de X, ¿verdad? Las dos son válidas, pero en este caso la respuesta solamente es la de acá, donde estoy poniendo respuesta. Pasamos a la pregunta número 8. En la pregunta número 8 dice lo siguiente: el equivalente es mentiras que la mayoría de jóvenes no son ociosos. A ver, copiamos aquí. Es mentira que la mayoría de jóvenes, J de jóvenes, no son ociosos o de ociosos, ¿verdad? Si yo digo es mentiras que y me piden el equivalente, entonces en este caso sería negado, ¿verdad? Negador externo. Ahora el coautor viene a ser la mayoría, que sería un existencial. Luego viene el sujeto, que sería jóvenes, ¿verdad? Pero como estamos hablando de la mayoría y el verbo está negado, estoy en una O. Este verbo es una I, pero esta negación le pertenece al predicado, ya porque no sale, entonces sería negado de O de ociosos, ¿verdad? Esa sería mi formalización. Ahora, esto que está aquí
esto que está aquí yo lo puedo formalizar teniendo en cuenta, ¿verdad? Si es una I o si es una O. Aquí yo puedo colocarlo con vocal, si es una I o una O, ¿ya? Por ejemplo, si yo lo pongo como una I, ya sería sujeto y predicado igualitos, pero aquí sería una I. Pero si yo lo coloco como una I, el predicado está negado, entonces aquí tiene que estar negado. ¿Para qué? Para que cuando yo le aplique de nuevo su forma cuantificacional, pues me quede lo que está acá, pues, ¿verdad? Ahora, una vez que ya lo llevé a una I, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar la negación. La negación de la I, porque la negación solo cambia la vocal, sería una E. Y esto me quedaría como J o negado. Ahora, como estamos hablando en la E, yo la E y la I se pueden conmutar se pueden conmutar estas letras. Es decir, yo puedo escribir como O negado, EJ. Se puede. ¿Por qué? Porque la E tiene conversa lineal y la conversa lineal me dice que esto y esto es lo mismo escrito. Entonces, con esto voy a darle la respuesta. La respuesta viene en texto, pero de esto, sí. Entonces, la respuesta sería, ¿quién es O negado? ¿Quién es la E? Ningún, ¿verdad? Representa la E, ningún. No ocioso, que está negado, ocioso. Ningún no ocioso es que es joven. Y esa sería la respuesta de la número, en este caso, 8. Pasamos a la pregunta número 9. En la pregunta número 9, si nosotros observamos, tenemos 3 premisas. Hay que formalizar las 3 premisas. La primera premisa sería, cada número par es no divisible entre 3. Cada número, estoy hablando del universo, ¿verdad? Dice par, P de par. El verbo está positivo, eso implica, pero dice no divisible por 3 está negado, entonces sería negado de D, vamos a ponerlo, ¿verdad? Porque está después del verbo. Número 2, 10 es un número par. 10 es un número par, dice, entonces sería par es 10, ¿verdad? El número 3 dice 8 es divisible por 3. 8 es divisible por 3, sería 8 es divisible por 3. En este caso sería divisible por 3 de es 8, ¿verdad? Porque acá le hemos puesto divisible por 3 es 8. Muy bien, ya tenemos aquí las 3 premisas. De igual forma como hicimos la anterior, puedo partir de la 1 con la 2, pero si parto de la 1 a la 1 le voy a cambiar, voy a poner P de 10 y acá le voy a poner negado de D de 10, ¿verdad? Para usar con la 2, que sería P de 10. De estas dos vamos a sacar la número 4 aplicándole el MPP para que me quede negado de D de 10, ¿verdad? Y ahora aquí, ya. En este caso de estas dos premisas, pues nos quedó la premisa 4, pero todavía tenemos la premisa 3, ¿verdad? Entonces vamos a tener que unir la 3 con la 4, ¿verdad? Pero si unimos la 3 con la 4 nos va a quedar que 8 y 10 son divisibles entre 3, pero aquí es positivo y aquí es negativo. En todo caso, lo que vamos a hacer es hasta ahí dejarlo de esta forma, ¿ya? Ahora voy a probar yo la 1, ¿verdad? Con la 3, ¿ya? En la 3 dice D de 8, en este caso acá sería P de 8, implica negación de D de 8, ¿verdad? Sería así. Ahora, en este caso a la primera premisa, yo le voy a aplicar definición, que sería negado de P de 8 o negado de D de 8, ¿verdad? Y le tomo la premisa 3, que sería D de 8. De estas dos,
de estas dos, aplicándole el silogismo disyuntivo, me va a quedar la número 4, que sería negado de P de 8. Así ven. ¿Ya? Lo estoy haciendo de dos formas porque voy a tener, bueno, tengo dos respuestas diferentes, ¿verdad? Con la primera, así viéndola rápidamente, no voy a tener esa respuesta, sino va a estar la segunda. Ahora, como ya tengo la 4 y me falta la 3, entonces yo digo, voy a unir, me falta la 2, voy a unir la 4, que es negado de P de 8, y voy a unir la 2, que es ¿cuál es la 2? Que es P de 10, ¿verdad? Ya. La primera parte que hemos hecho es probar la 1 con la 2, ¿verdad? Cuando x vale 10. Y la segunda parte tenemos que probar ahora cuando x vale 8. Sí, así es, por eso le digo, ya me estaba acordando. Si tenemos dos premisas particulares y una universal, hay que probarla o hay que trabajarla con las dos. En este caso, en la primera me quedó esto y en la segunda me quedó esto. Ya, chicos, no se vayan a olvidar. Sí, ahorita con lo que su compañero me dijo, sí le quedó, entonces ya se me vino en la mente que la teoría, pues cuando hay dos premisas particulares y un universal, se trabaja con las dos. Entonces, en este caso, aquí no hay que ponerle 4, sino le ponemos 5 mejor, ¿ya? Para no confundirnos. 5. Ya, 5. Y ahora voy a jalar yo la 5 por acá con la ¿quién? Con la 4. ¿Ya? Y ahora ahí uniendo estas con la conjunción voy a obtener la respuesta. Entonces sería negado de P de 8 y negado de D de 10. Ahí está, las dos están negadas, pues acá están negadas. Entonces la respuesta viene en texto. Sería, como les dije ahora, 8 no es número par y 10 no es divisible por ¿cuánto? Por 3. Listo. Número 10, vamos a aplicar inferencias. Ustedes ya saben que mayormente cuando todos los cuantores son universales, los dejamos de un lado los cuantores y trabajamos nomás con la parte de acá. Entonces yo lo voy a escribir así: S de x implica P de x. El número 2 sería negado de P de x. Y el número 3 sería, en este caso ya no hay corchete, sino sería M de x o negado de S de x implica a R de x. ¿Ya? En este caso, como en el número 2 x no tiene valor, entonces es mucho mejor, ¿verdad? Entonces vamos viendo por acá. Si tomamos la 1 con la 2, me va a quedar la cuarta y vamos a aplicarle el MTT, menos más. El MTT me queda negado de lo que sobra. Para utilizar la 4 con la 3, a la 4 le vamos a aplicar adición. ¿Qué le vamos a adicionar? El M de x, ¿verdad? Para que se parezca. Que le hemos aplicado adición, pero a la premisa, ¿verdad? De tal forma que recién voy a utilizar la 3 con la 4 para que me quede la 5, ¿verdad? Esto se parece a lo de acá. Aplicándole el MPP me queda lo que sobra. ¿Quién es lo que sobra? El R de x. Muy bien. Ahora la conclusión sería, como los test eran universales, sería para todo x. ¿De quién? De R de x. La respuesta sería para todo x de R de x. De igual forma vamos a hacer la número 11. A ver, de igual forma hacemos la número 11.
A ver, dice, indica la conclusión de, ¿verdad? En este caso, si nosotros miramos, la premisa 1 va a ser f de x implica g de x. En la premisa 2, yo ya puedo separarla, por ejemplo, ¿verdad? La necesito separar así porque acá tengo g, por acá tengo h, entonces vamos separando, ya para que sea aquí la 4 y para que sea aquí la 5. La 4 es negado de g de x y la 5 es h de x. La número 3 queda igual, h de x implica a m de x o f de x, ¿verdad? Y ahora sí vamos a trabajar, pues. Por ejemplo, yo voy a tomar la 1, ¿verdad? ¿Con quién? Con la número 4, que sería negado de g de x, que vamos a aplicar el MTT de estas dos, me queda la 6, que sería negado de f de x, ¿verdad? Ahora por acá voy a tomar la número 3, que es h de x implica a m de x o f de x, ¿verdad? Tomada con la número 5, que sería h de x. De estas dos aplicamos de nuevo el MPP en este caso para que me quede la número 7, que sería, esto se va y me queda m de x o f de x. Pero el f de x estaba en la 6, si le agregamos a la 7 la 6, negado de f, vamos a aplicarle el silogismo disyuntivo para que nos quede la conclusión. ¿Quién sería la conclusión? M de x, pero como estamos tomando de 3 universos, entonces en este caso sería para todo x, m de x. Para todo x, m de x. Para realizar la número 12 hay que recordar las formas literales y hacerlo en forma típica, ¿verdad? Más rápido sería. Por ejemplo, la primera dice, hay bolsas que no son de papel. Si yo digo hay, ¿verdad? Si yo digo hay, estoy hablando de un particular, pero para saber qué tipo de particular es, yo tengo que coger y ver el verbo. Como el verbo está negado, entonces este es un particular negativo. La número 2, como dice ninguno, ya este ninguno estamos hablando de un universal negativo también. La número 3, si yo digo cualquiera, estoy hablando de un universal afirmativo. Si yo digo la minoría, es un particular, pero veo rápidamente el verbo, dice venden, ¿verdad? Entonces esto es un que diga un particular, pero de forma afirmativa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? A ver, 1, como es particular negativo, sería 1b. 2, como es universal negativo, sería 2d. La tercera, como es universal afirmativo, sería 3a. Y la cuarta sería 4c. Vamos con la número 13. Dice la número 13. La proposición no es cierto que ninguna no lonchera no es no nutritiva. Formalizar. En este caso vamos a formalizar, por ejemplo, sería aquí no es cierto que ninguna, dice, ninguna no lonchera, L de lonchera, dice no es no nutritiva, ¿verdad? Ahí está. Y en este caso formalizar, dice, ¿verdad? Entonces vamos, esto de aquí es un negador externo. Luego viene la palabra ninguna, que es universo. Luego viene la primera clase, que es L, pero está negado, le corresponde aquí. Aquí hay un paréntesis. El verbo es un implica, pero antes del verbo hay una negación. ¿Qué pasaba con esta negación? Se colocaba al inicio, y si se colocaba al inicio acá había otra negación. Esto ya no está. Después del verbo hay una negación que le pertenece al predicado, ¿verdad? Aquí sería n de x, pero estamos hablando de qué universo, del negativo. Y si estamos hablando del universo negativo, entonces se le agrega una negación más al predicado. Listo. Y todo esto sería la respuesta. A grabar. A ver, primero para realizar la contraria de la subalternante, primero formalizamos la premisa, ¿verdad? Bueno, la proposición categórica. Entonces vamos a formalizarla primero. Dice, no, una negación,
in, otra negación, negable, otra negación. 3 negaciones tiene. Y ahora viene todos, todos, si queremos formalizar esto hasta acá como forma típica, el todos me está hablando de un universal afirmativo, entonces sería una A, congresistas y corruptos. Hay que ponerle aquí una O más para que se diferencie, ¿verdad? Entonces, como tenemos 3 negaciones, se cancelan 2 y esta negación ingresa y cambia a la A por la O. Entonces sería O, C, C, O, ¿verdad? Listo. Recién a esto le vamos a hallar lo que me pide acá, que sería, me pide la subalternante. ¿Qué más me pide? Me pide la contraria, ¿verdad? Entonces empezamos. Boesio, si tenemos Boesio, estamos en la A, estamos en la E, estamos en la I, estamos en la O. Primero la subalternante, si estoy donde en la O. La O sí tiene subalternantes, las subalternantes son las que suben hacia arriba. Entonces ahora sería una C, E, C, O. Y luego la contraria se dirige hacia la A y me quedaría una C, A, C, O, ¿verdad? Entonces la conclusión sería una CAO, pero la respuesta viene a través de textos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Como es una A, puede ser los congresistas son ¿qué? Son corruptos. Listo. Dice la subcontraria de la contradictoria de la contraria. La preposición categórica dice ninguna mujer es sincera, ¿verdad? En este caso, si yo digo ninguna y es una E, mujer, M de mujer, es sincera. Listo. Ahora, ¿qué vamos a encontrar de atrás hacia adelante? Primero encontramos la contradictoria, que diga la contraria. La contraria. Luego viene la contradictoria, luego viene la subcontraria. Ya, entonces recordemos Boesio. Si tenemos Boesio, tenemos una A, tenemos una E, tenemos una I, tenemos una O. Y vamos a partir de la E, ¿verdad? Primero la contraria, si estoy aquí me voy hacia la A, entonces sería una MAS, luego la contradictoria de la A es la O y me quedaría una MOS, y luego la subcontraria de la O es la I y me quedaría una MIS, ¿verdad? Una MIS. La conclusión en este caso sería MIS, pero vamos a ver cómo viene la respuesta. En este caso la respuesta viene a través de textos, que sería algunas mujeres, ¿verdad? Porque estamos hablando de la E, de la I. Algunas mujeres son que son sinceras. Vamos a la 16, dice la contradictoria de la inversa de la subcontraria de la contradictoria de ningún adolescente es congresista. Primero formalizamos esto, ¿verdad? Si yo digo ningún adolescente es congresista, es una E, sería adolescente congresista. Listo. Después de haber formalizado la preposición categórica, empezamos a encontrar de atrás hacia adelante. Primero nos piden hallar la contradictoria, ¿verdad? La contradictoria. Luego nos piden hallar la subcontraria, ¿verdad? Nos piden hallar la subcontraria. Luego nos piden hallar la inversa y luego nos piden hallar la contradictoria, ¿verdad? La contradictoria. Listo. Empezamos recordando Boesio. Tengo una A, tengo una E, tengo una I, tengo una O. ¿De dónde voy a partir? De la E, ¿verdad? Entonces primero la contradictoria se va hacia la I, ¿verdad? Son las que van cruzadas. Luego tenemos una subcontraria, se va hacia la O, ¿verdad? Luego tenemos la inversa. Aquí cuando me piden la inversa ya no miramos Boesio, miramos equivalencias. Cada una de las preposiciones categóricas, que son 4, tienen sus equivalencias a las cuales se les llama inversa. Por ejemplo, a la O se le cambia por la I, sujeto igualito, pero el predicado se niega.
Si fuera una A, se cambia a una E. Siempre va de universo a universo, de particular a particular. No puede ir de universo a particular. No, no se puede. Y después de haber hecho este cambio, ahora estamos en la I y nos vamos a la contradictoria. La contradictoria de la I es la E. O sea, vamos a volver a la E. Listo, de esta forma. Pero la conclusión me está quedando como una AS negado. Pero la respuesta viene a través de textos. En todo caso, si es una E, sería ningún adolescente es no congresista. Empezamos con la 17. Dice, de las siguientes premisas hallar la conclusión, ¿verdad? De igual forma vamos a tomar la premisa 3, ¿verdad? En este caso tomarla con la primera. Entonces a la premisa 1 hay que cambiarle donde está X, hay que ponerle 2. Entonces sería E de 2 implica ¿quién? A E de 2 más 2, ¿verdad? Y la número 3 sería E de 2. De estas dos, aplicándole el MPP, vamos a sacar la premisa número 4, que sería E de 2 más 2, ¿verdad? Ahora tomamos la 2 y donde está la X colocamos 2 más 2. Entonces sería 2 más 2 implica la negación de D de 2 más 2, porque ahora el X es 2 más 2. De estas dos, aplicándole el MPP, me queda la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Negación de D de 2 más 2. La respuesta sería negación de D de 2 más 2. En la pregunta 18 dice hallar la conclusión de para cada Y, si Y es menor que 9, entonces Y es menor que 10. Punto, dice aquí 4 más 4 es menor que 9. A ver, entonces dice para cada Y, entonces estamos hablando de un universo. Dice si Y es menor que 9, ¿verdad? ¿Cómo le ponemos? Y de 9. Entonces Y es menor que 10, ¿verdad? Y la otra sería 4 más 4 es menor que 9. 4 más 4 es menor que 9. Aquí hemos puesto Y de 9. Y acá en realidad sería 4 más 4 es menor que 9. Ya en este caso vamos a formalizar. La primera premisa sería para cada Y es el para todo Y. Dice que si Y es menor que 9, entonces Y es mayor que 10. Entonces tenemos un mismo sujeto que es Y con dos predicados, ¿verdad? En este caso entonces colocaríamos primero, como Y es menor que 9, sería 9 de Y, implica a 10 de ¿quién? 10 de Y. La número 2 sería 4 más 4 es menor que 9, entonces sería 9 de 4 más 4. De estas dos vamos a aplicar primero, hacemos el cambio, el respectivo cambio, que sería la primera premisa. En este caso la número 1 sería 9 de 4 más 4 implica a 10 de 4 más 4, y la 2 sería 9 de 4 más 4. De estas dos me queda la conclusión que sería 10 de 4 más 4, ¿verdad? Pero en este caso la respuesta de este ejercicio sería que como 4 más 4 es el sujeto porque está como su índice y estamos hablando de 10, dice 4 más 4 es menor que 10. Listo. Es menor que 10. Muy bien, vamos con la número 19. Por acá está la 20, ya me había asustado. Ya, voy a subir un poquito, chicos. A ver, vamos acá. A ver, vamos aquí con la 19. Dice, el término distribuido de ningún hombre es perfecto.
En este caso, cada una de las formas típicas tiene un término, por decirlo así, que es el favorito, ¿verdad? Cuando yo digo los términos, estamos hablando de los dos conjuntos, del sujeto y del predicado. Y cada una de las vocales o cada una de las preposiciones categóricas, que son 4, tiene un conjunto, ¿cómo se dice? Preferido. A eso se le llama término distribuido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, primero voy a formalizar y sería: ningún hombre es perfecto. Ninguno es una E si digo H de hombre y digo P de perfecto. Y ahora voy a tener que ver quiénes son los términos preferidos, que son los distribuidos de la E. Cuando tú tengas la E, en este caso la E va a preferir tanto el sujeto como el predicado. Por eso que la respuesta para la pregunta 19 va a ser hombres y perfectos. Esos son, en este caso, prefiere el sujeto y prefiere al predicado, ¿ya? Pasamos a la pregunta 20. En la pregunta 20, a ver, la pregunta 20, aquí vamos a empezar. A ver, dice, no se da que cualquier planeta es astro, se puede deducir que es equivalente a, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí a quién será equivalente. Ya, entonces en este caso vamos a ver, dice, no se da el caso, es una negación externa, cualquiera, estamos hablando del universo positivo, planeta, P de planeta, es un astro, ¿verdad? Si esto es su forma cuantificacional, si lo queremos llevar a su forma típica sería una PA, ¿verdad? Si negamos sería una POA, ¿verdad? Entonces vemos que, por ejemplo, la primera no puede ser, porque yo no puedo hacer ese cambio brusco, porque en la O no hay equivalencias. La tercera mucho menos, la tercera sí. A ver. ¿Qué me piden? Las inciertas, ¿verdad? A ver, la primera, si me piden las inciertas, la primera sí es incierta, porque no es lo mismo. Esta sí es. La número 3, esta es verdadera, ¿verdad? La número 4, si le aplicamos en este caso obversa lo de acá, ¿verdad? Porque podemos aplicarle. Entonces la obversa de la O es la I, sujeto igualito, predicado se niega, o sea, esto también es verdadero. Y a esto le aplicamos la conversa lineal. Si le aplicamos la conversa lineal, que estamos aquí aplicándole equivalencias, también es lo mismo, que sería A negado y P, o sea, esto también es lo mismo. Entonces, ¿cuáles serían inciertas? Las que no cumplen. ¿Cuáles son las que no cumplen? La 1, ¿ya? Porque no puedo yo cambiar la A para acá, la P para acá, no se puede en la O. Esa sería la respuesta de la pregunta número 20. Si queremos analizar la pregunta 21, dice: el término distribuido de la contrapuesta parcial, ningún alférez es comandante. Primero tenemos que formalizar la proposición categórica que dice que ningún alférez es comandante, es una E, A de alférez y C de comandante. Una vez que ya hemos formalizado, hay que recordar qué es lo que me están pidiendo de contrapuesta parcial, porque si nosotros observamos, vamos a empezar de atrás hacia adelante. Entonces la contrapuesta parcial es el famosísimo POC. ¿Quién era el POC? Premisa, obversa y conversa. La premisa efectivamente es la que acabas de formalizar en forma típica, luego le aplicas la obversa, la E tiene obversa, en este caso cambias la E por la A, sujeto igualito, pero el predicado se niega. Ahora la A tiene conversa, sí, ¿cómo se llama la conversa que tiene la A? Se llama accidental, dice que la A cambia por la I, sujeto y predicado se cambian de posición. Una vez que ya has realizado la contrapuesta parcial, luego vas a hallar el término distribuido. Si vamos a hallar el término distribuido en la A,
o el término que prefiere va a ser siempre el sujeto. Entonces, en este caso, sí es la A, pero estoy hablando que aquí me quedé en la I. Si es la A es el sujeto, ¿verdad? Pero me quedó la I. Si nosotros queremos hallar el término distribuido de la I, en la I no hay término distribuido. La I es la única vocal que no elige a nadie, que no quiere a nadie, ¿verdad? No hay término distribuido. Esa sería la respuesta. No hay término distribuido. No hay término distribuido. Si formalizamos el número 1, dice es falso que es una negación externa, luego dice no, es otra negación, ya, es otra negación, y luego dice todos, es el universo, y luego el verbo está negado, pero como hay una sola clase, esta negación le pertenece a esa clase. La respuesta sería de esta forma. La número 2 dice la contraria de la contradictoria de la subcontraria. Pocos, no S, no son P. Si yo digo pocos, es un particular, pero como está el verbo negado, entonces sería una O, pero sería S y sería P, pero S está negado y lo colocamos así. Empezamos hallando de atrás hacia adelante, primero encontramos la subcontraria, luego encontramos la contradictoria, ¿verdad? Luego encontramos la contradictoria y luego encontramos la contraria, ¿verdad? Encontramos la contraria. Empezamos, poesio, la subcontraria de la O es la I, ¿verdad? Y sujeto y predicado regresan iguales. La contraria de la I es la E, sujeto y predicado regresan iguales. Y la contraria de la E es la A, pero regresan sujeto y predicado iguales. Entonces mi conclusión es una SAP. Pero la respuesta viene a través de textos. En todo caso, si es una A, yo puedo escribirlo de esta forma. Todo no S es P.